yo salí de remolacha y ni siquiera comencé como reportero. En una de mis primeras colaboraciones yo caí preso porque yo me fui cerca de Villas Agrícolas. La gente le estaba dando a una persona que fueron a cometer un asalto. La policía me montó con los dos asaltantes. Para abaratar el costo, yo convocaba hasta 4 y 5 entrevistas. Lo único que hacía era que me cambiaba la ropa en el mismo baño. ¿A partir de cuándo tú crees que te prestaron atención? Unas fiestas que se hacían en las cárceles, cuando estaba Figueroa Agosto. Ellos se cambiaban y armaban un can como que estamos ¿Y llevaban aquí. mujeres? ¿En qué momento tú has sentido que puedes estar en riesgo? Marc Anthony estaba inaugurando un orfanato y en la prensa se maltrató. Tú vas a ver cómo yo arreglo esto. Usted está siendo demandado por manutención, al mismo tiempo usted está haciendo esto aquí. Me dijo, la cagaste. Y después vinieron estos gorilas para dar de mí. Yo dije, me jodí. Estaba en ese momento Robertico estrenándose como productor de cine. Y ahí alguien le dijo que yo estaba grabando la película y entendían que ya yo estaba pirateando la película y ahí me hicieron un bochorno terrible. Estoy muy feliz de dar la bienvenida en nuestra plataforma a un amigo de esta casa, un talento que hemos venido siguiendo desde nuestros inicios, porque yo creo que él inició primero, por lo menos en medios digitales. Aquí está con nosotros el hombre de ensegundo.net, ensegundo.do y también con su propio nombre, José Peguero, los nuevos dueños del poder. ¿Cómo? Me está sorprendiendo, ¿eh? El poder lo tiene la gente. Y la gente se lo está dando a periodistas de tu perfil. Así es, nos los presta y nos lo cede temporalmente, dependiendo de nuestro comportamiento y nuestra credibilidad. Decide entonces si ese poder permanece o si ellos definitivamente lo retiran. Entonces, hablando de estos dueños del poder, la gente que a través de medios digitales, de canales de YouTube, de cuenta de Instagram, de Twitter, específicamente en tu caso, uno de los pioneros en este tipo de blogs informativos. Yo recuerdo que cuando iniciaba con el especial y al tanto, mando saludo a Dao Guzmán, mi diseñador forever, te quiero Dao, me habló siempre de ti. Y un muchacho que en segundo, que te pone la noticia de una vez, los blogs estaban empezando en ese tiempo. Cuéntame de esos inicios. Bueno, recuerda que había un espacio donde el digital y los medios digitales no tenían tanta importancia y quienes estaban ya trabajando esa parte, como lo era el periódico Listín Diario, como lo fue, por ejemplo, el mismo Diario Libre, no actualizaban con tanta frecuencia. Entonces estaban remolacha.net y tú en segundo.net, Sí. que era en segundo.net primero, claro, ¿verdad? que sí, en segundos.net. Entonces estaba Remolacha. Yo salí de Remolacha, pero yo tengo que hacerte más o menos la historia de Remolacha, porque yo encontré el portal de Remolacha cuando yo estaba estudiando comunicación e iba a un centro de internet a hacer las tareas y por coincidencia de la vida, un día alguien la dejó ahí, estaba viendo Remolacha, me pareció interesante y me gustó. A raíz de que yo vi que el contenido me parecía muy bien, el tema de los títulos, la forma en que se exponían lo que estaba aconteciendo en el país, yo dije, wow, pero qué bien, y me quedé como con eso ahí y tenía el interés de formar mi proyecto. Pero el nombre que yo tenía no era ni siquiera bonito ni chulo, era como en línea y fuera de lo mismo, un nombre que no estaba de nada. Y entonces es cuando Remo me da la oportunidad, después que yo tengo un acercamiento, pero antes de que él y yo tuviéramos ese acercamiento, sucede que él había habilitado una línea telefónica para que sus colaboradores, quien fuera, tuviera contacto con él. Y es ahí donde yo logro una amistad que me permite adentrarme más en estos medios digitales, porque ya él ahí dice, pero él quiso darme una oportunidad en un momento crucial de su carrera, donde tenía una deuda producto de una demanda que le había colocado una marca de aquí del país por una foto que él había colgado y estaba siendo citado en Nueva York y demás. Y él estaba en un momento muy vulnerable y necesitaba dinero para moverse con abogados y demás. Y todo el mundo quería anunciarse con Remolacha. Y yo recuerdo que yo le dije, pero yo soy vendedor, qué sé yo de venta. Yo soy vendedor y yo vendo, aunque sí tenía experiencia con mi papá que vende vegetales y cosas, y nunca he sentido miedo ni temor por vender desde ahí. Entonces ahí recuerdo yo que él me entrega, le digo yo necesito, usted me envió una lista de Excel
y ni siquiera comencé como reportero, sino ayudándolo en la parte administrativa. Y él me envió una hoja de Excel con unos números de teléfonos para que yo llamara a esa persona y esa persona admitiera la pauta en Remolacha. Y después entonces es que yo paso. Recuerdo yo que tomé una tarjeta de 500 pesos en aquella época y empecé a llamar ahí. Mire, soy José Peguero. Mucha gente se encontraba en los Estados Unidos y otro aquí. Yo soy una vendedor comunicar de Remolacha. 500 cogiste. Con una de 500. Empecé a llamar ahí, mire, esto fue papá. Y le conseguí una cantidad aceptable porque conseguí esas ventas, incrementé los precios, pero después entonces viene la parte reporteril, donde en una de mis primeras colaboraciones yo caí preso, porque yo me fui cerca de Villas Agrícolas a grabar con un celular que yo tenía con un Sony Ericsson, el momento en que la gente le estaba dando a unas personas que fueron a cometer un asalto en un almacén, y ahí llegó la policía, y la policía me montó con los dos asaltantes, porque ellos no querían que se grabara el momento en que ellos le estaban también dando lo suyo a los atracadores. ¿Y te quitaron el teléfono? No, el teléfono me lo dejaron, pero me llevaron al destacamento de Villas Agrícolas y estando detenido con los dos atracadores, llega el jefe del destacamento y la comandancia y dice, ¿qué busca ese muchacho ahí? Y dicen ellos, no, que él estaba grabando ahí. Le digo, yo soy estudiante de comunicación social, y dice el militar que estaba ahí, el policía, dejen ese muchacho, hombre, que lo que está es aprendiendo este oficio. Váyase, mi hijo, vaya. Pero mientras tanto duré ahí detenido casi como 4 horas. ¿Y no te dio miedo? Detenido. Sí me dio miedo en un momento dado, pero logré, como ya yo estaba fogueado, porque mi papá vende vegetales, y yo en el entorno del Mercado Nuevo y Capotillo recorría eso a pie, no me sentía tan amenazado, aunque no dejó de preocuparme el hecho de que quisieran vincularme al robo. ¿Y lograste subir el video? Logré subir el video. ¿A Remolacha? Sí, logramos subir el video y ahí entonces comenzó a expandirse todo. Con ese mismo celular también tuve otro lío. Yo no sé si tú recuerdas que estaba en ese momento Robertico estrenándose como productor de cine, cuando tenía Mi novia está de madre. Y para reseñar, no tenía conocimiento de derecho de autor ni nada, para reseñar lo que estaba pasando en la sala y todo, pues yo grabé un poquito. Y ahí alguien le dijo que yo estaba grabando la película a un agente de seguridad, y ahí me hicieron un bochorno terrible en ese momento. Y dije, no, pero que esto es ni siquiera para subirlo para internet, sino para yo escribir algo que tengo. Y entendían que ya yo estaba pirateando la película. Son muchas las historias que uno ha tenido. ¿Y qué te hicieron? Entonces yo logré desactivar la memoria, porque venía con una memoria adicional, para que cuando entonces me revisaran, vieran que yo solamente estaba tirando fotos y no encontraron el video de la grabación. ¡Qué tigre! Entonces ahí digo que me salvó la campana ahí, AAA, el que trabaja con Robertico, porque como él me veía que yo iba a Jet Set a hacer fotos y videos de los artistas, ya él me había observado, y entonces él llegó ahí hacia el militar, que ya me iban a llevar para el Palacio de la Policía como pirata. Entonces ahí él logró salvarme la campana, le dijo que no, que él me conocía, revisaron el celular, tú no tienes nada, bueno, una mala foto, ok, pues está bien, no hay problema. ¿Y tú eras estudiante de comunicación, te habías graduado ya? Estudiante de comunicación. Entonces tuviste la oportunidad de foguearte en un medio debutando digital, pero con mucha aceptación siendo estudiante. Así mismo es. ¿Y cuál fue el proceso de Remolacha? Porque yo creo que en segundo se pegó de una vez. Sí, claro, porque yo no dejaba de hacer mis trabajos. Al mismo tiempo que yo trabajaba en Remolacha, se me abrió la oportunidad para que colaborara en Más VIP. Entonces, en Más VIP tan vieja? Sí. Entonces, ¿Más VIP tan vieja, Peguero? Claro. Entonces yo fui de los primeros y le dije yo al Almanzar, yo le hacía los reportajes, yo me lo encontraba tan bueno que Almanzar duraba hasta 2 días y 3 días para publicarlo. Y yo le decía, pero es que eso no puede ser. Entonces cuando yo veía que transcurría más de 24 horas y ellos no utilizaban el reportaje por el cual me habían pagado, yo decidí ponerlo en mi página. Y entonces ahí después ellos venían y lo ponían en Más VIP. Me decían, pero nosotros te estamos pagando a ti para que tú subas ese contenido, es en Más VIP. Yo le decía, pero es que es un trabajo que ya está hecho. Y pierde no se puede, Claro, se mata la noticia. Tú dijiste, el nombre que yo tenía no estaba de nada. ¿Cuándo cambiaste el nombre? Entonces, no, claro, ahí yo sí tenía en segundos, pero no tenía el dominio registrado. Entonces yo tenía el temor, yo dije, ahorita, como ya el nombre lo compró Remo y yo le puedo hacer una competencia a Ángel del Orbe,
Yo dije, ahorita no me da el nombre y estoy yo preso. Entonces, cuando ya yo rompo... porque tu segmento se llamaba En Segundo dentro de Remo. Sí, José Peguero en Segundos, pero era en segundos.wordpress.com. Y el dueño del dominio era Remolacha. Y dije, bueno, si ahorita él quiere, pues entonces salir de mí porque represento quizá alguna competencia limitada, él no me va a dar el nombre. Entonces yo le dije, mira, cuando rompimos ya, que yo entendía que tenía que estar solo en mi proyecto, él me dijo, deme su correo electrónico. Y entonces ahí cambió el dominio para que yo asumiera el control del mismo sin cobrarme absolutamente nada y sin ponerme ninguna traba. Y me enteré que él hacía lo mismo también con otras personas. Que él le compraba los dominios para luego entonces entregárselo a la gente. Le decía, eso es tuyo, te registré el nombre, míralo ahí, utiliza. Entonces, ¿te fuiste con En Segundo WordPress o ya tenía el .net? Ya ahí le puse el .net y ahí empecé a utilizar el .net y ahí empezó después toda esta historia. ¿De qué año estamos hablando, Peguero? En el 2007, 30 de junio. 2007, y ya Más VIP estaba antes que eso. Y Remolacha, ¿de qué tiempo tú crees que tenemos esta presencia de blogs digitales en República Dominicana? Es mucho antes. Lo que pasa es que habían jóvenes que no necesariamente se dedicaban al tema de las noticias. Aquí había gente, por ejemplo, desde el 2004, 2005, que tenían blogs que escribían cosas muy interesantes, pero eran con un fin educativo, con un fin poético, y había como esa especie de romanticismo de que quien estaba escribiendo en un blog era porque estaba contando su historia o estaba queriendo plasmar sus conocimientos que tenía sobre distintas temáticas, pero no con el tema de noticias. Ya cuando nosotros llegamos y damos ese golpe fuerte, porque con Willy Rodríguez yo tengo que decirte que de las primeras personas que le sugirió que dieran el paso hacia la Z digital fui yo, porque yo le decía a él, yo no concibo que yo esté subiendo muchas noticias que ustedes ni siquiera le están poniendo caso ni nada. Entonces es ahí donde Willy ve eso y dice, no, pero nosotros tenemos que tener nuestro portal y tiene que tener nuestro portal de noticias. O sea que ustedes empezaron antes que las emisoras y los canales, claro, a eso. Claro, entonces ahí que Willy ve, porque yo, por ejemplo, escuchaba el Gobierno en la mañana y X político daba unas declaraciones, yo encendía mi grabadora, fulano de tal hijo tal cosa, subía, incluso a veces subía con una nota de audio para que la gente la pudiera escuchar y la gente se enteraba. ¿Por qué? Porque había un público que no podía escuchar el programa en una hora determinada, pero sí pasaba en segundos.do a ver qué fue lo que dijo fulano, qué fue lo que pasó con este problema. Y ahí entonces fue que nosotros cobramos importancia y le dimos la agilidad que hoy día tienen los medios, donde prácticamente las noticias van a una velocidad que transcurren 20, 30 minutos, 40 minutos y tú ves que hay un flujo de información demasiado grande. En ese tiempo los periódicos todos tenían sus digitales también. Estaban comenzando, pero no le daban tanta importancia, no la actualizaban. En segundos como claro. tú. Entonces ellos tenían márgenes de actualización que sobrepasaban las 6 horas. Probablemente ellos lo actualizaban cada 6 u 8 horas y es un lapso de demasiado tiempo donde se pierde todo. Entonces tú tienes la televisión también donde se está generando contenido y donde lo que ocurrió en X programa o lo que pasó en tal noticiario o lo que pasó en tal programa semanal o lo que sea, tú tienes chance de irlo escribiendo. Pero además, Peguero, no tenían un personal para eso. No tenían un personal, tenían el personal en la calle, llegaban a trabajar para lo que se iba a imprimir, que por lo general claro esos periódicos tenían entrega por la mañana y en la tarde, en la misma empresa, vamos a decir, en el caso de la gente de los Corripios, había que trabajar para el Hoy, había que trabajar para El Día, había que trabajar para El Nacional, entonces no tenían un personal para eso. No lo tenían y después fue que se fue creando las unidades especializadas en el contenido digital, pero en eso había también una demora, porque ellos querían publicar lo que salía en el escrito, lo querían publicar exactamente en el digital, y ahora hay divisiones exclusivas para el contenido que se genera solamente a nivel digital, que es lo que está pasando con el día a día de que ellos les caen encima. Tú dijiste que por desconocimiento te iban a llevar preso por grabar una película de Robertico, te pusieron también en la perrera, en la camiona, tras la reja con dos personas que estaban siendo golpeados. ¿Cuáles han sido esas novatadas, esos grandes errores que tú dices, cónchale, la maqué? Bueno, grandes errores así. Yo recuerdo que, por ejemplo, yo tenía
un canal de YouTube aquí que era con el usuario José Amado O, donde yo registraba un montón de eventos noticiosos importantes del país, donde yo buscaba la forma de llegar como sea. Incluso yo llegué a registrar la construcción del metro desde cero de Santo Domingo. Yo me metía con un celular y yo me camuflaba entre los trabajadores y tú veías que yo lograba grabar todo ese tipo de cosas. En fin, hechos importantes. Yo le caí atrás a todo ese tipo de cosas, y de esas novatadas fue que en una oportunidad yo recuerdo que grabé a Joni Estrella, que estaba cantando en Divertido con Hochi, y estaba con una canción de fondo de Cani García, y yo la subí porque era un fragmento corto, pero en ese entonces las políticas de YouTube para el tema de la música eran más agresivas, y quien subía un contenido que se escuchaba de refilón, una canción de uno de esos artistas que estaba posicionado en un momento determinado, te bloqueaban el canal automáticamente. Entonces yo perdí muchísimos años de trabajo cuando me cerraron ese canal. Estoy hablando de que fueron prácticamente, desde que cuando empezó YouTube aquí en el país, yo no puedo decir que yo fui el pionero, pero sí le daba el uso a la herramienta. Y llegué a registrar momentos y cosas bastante Entonces se desapareció interesantes. eso. Me lo bloquearon y no me dieron chance a que yo tuviera una apelación ni nada, sino que se calificó como si fuera un delito. Entonces de ahí en adelante aprendí que todo lo que yo subo dentro de la plataforma, o tengo que tener un permiso, o trato de que sea exclusivamente mío, para que nadie me esté reclamando temas de derecho de autor. Una de las cosas que te han posicionado precisamente en YouTube son las exclusivas. Las Sí. exclusivas de José Peguero, una marca que vino a Sí. apoyar lo que ya tenías con En Segundo y a usar más el nombre del periodista, Sí. del comunicador. ¿Cuál tú puedes decir que fue como el primer tablazo que tú dices que diste duro a nivel de view, a nivel de monetización, a nivel de impacto? Mira, increíblemente, los contenidos vinculados al entretenimiento son los que más jalan, son los que más llaman la atención. Y yo recuerdo que yo estaba en Nueva York hace ya más de 3 o 4 años, y coincidí en que Moza La Para estaba en un evento de que él tenía un evento que él estaba participando, y que nosotros los periodistas también le estábamos dando cobertura. Y recuerdo que conversé me acerqué hacia su compañera sentimental y le dije que quería hacerle una entrevista, y ella me dijo que ella no estaba en condiciones de que yo la grabara. Yo dije, no, pero yo lo hago en audio y le monto video y hago lo que sea. Y una periodista reputada del Listín Diario me dijo a mí, pero ¿para qué tú vas a entrevistar a esa muchacha? ¿Qué tiene ella que decir? Ustedes están haciendo famoso a gente, qué sé yo qué. Digo, pero eso no es nada, algo le saca a uno, porque total, ella tiene una exposición mediática, déjame ver qué sucede. ¿Que su pareja era en ese tiempo? Era Moza La Para. ¿La muchacha quién era? Alexandra MVP. Ok. Entonces, cuando yo la grabo, la subí, encontré un editor que estaba trabajando conmigo, y yo le dije, mira, lo único que yo tengo es audio, recopila todas las fotos que tú puedas de ella, de la que ella ha subido en las redes sociales, ponla en movimiento, pero yo creo que tengo un buen trabajo. Y cuando lo subí, eso cogió como 600,000 y pico de visitas. Audio. Entonces, sí, en audio. Entonces la gente estaba detrás de eso, y eso explotó de una manera increíble. ¿Y de qué hablaron? De tontería, de que ella entendía, por ejemplo, Esas son las cosas que se sí, ven en YouTube. claro, o sea, como de cosas, qué sé yo, de vaina de pareja, de cómo tú lo ves a él, banalidades. Pero recuerdo un trabajo que yo le hice también a una joven de policía que estaba siendo víctima de una especie de Yo lo vi ese de acoso un abuso, en las claro. redes, sí. Ese trabajo me dejó casi 1 millón de visitas, pero ese era de una mujer que la habían ascendido junto a un montón de hombres. O sea, lograron ascender más de 29. Lograron ascender 29 hombres y una mujer. Entonces, en la lista lo que llama atención es la mujer. Le cayeron encima y no quería dar declaraciones, pero yo tenía una conexión con el vocero de la policía. Yo dije, yo quiero ir a conversar con ella. Usted me busca la forma. Y él me dice, sí, ven a la 1, que a la 1 tú vas a poder conocerla y entablar una conversación con ella. Me fui, hice el trabajo y quedó, y eso corrió muchísimo también porque era la única
comunicación y hasta ahora la única entrevista que ella dio así directamente sobre Pero el tú tema. dices el entretenimiento es lo que más jala, pero tú te has como manejado como más en el entretenimiento que en periodismo. Yo fui sacando el pie al entretenimiento porque con las exclusivas logramos hacer muchos escándalos y en un momento dado yo entendía el sentido de la comunicación. Por ejemplo, entrevistaste a la Tora una vez, a la hija, Tora, claro, a la Tora. al sujeto, ¡pum! A la Tora, sí, no, el sujeto no, pero a la Tora sí, la Tora hacía unos escándalos tremendos. A la hija de la Tora, a Mía Cepeda, uno que otro Exacto. urbano, pero con lo de Mía Cepeda se dio que se armó un lío tremendo porque ella dijo que tenía una relación con Ingrid y que la hija de la Tora y que esa era su novia y que qué sé yo no, qué. eso no fue montado, Peguero, salieron, porque fue como tan no, organizadito. No, yo me lo que acuerdo pasa, que era una atrás de la otra. No, lo que pasó es que para abaratar el costo, para que tú veas cómo es una cosa la vida, y yo le digo a la gente, nunca pierdan la inspiración. No importa lo que usted quiera hacer, hágalo. Y yo grababa, era en el techo de mi casa, en la parte de arriba, en el 8º piso, con un cielo abierto que se ve muy bonito. Porque tú no tenías estudio. Yo no tenía estudio ni tenía nada, pero entonces para abaratar el costo, yo convocaba hasta 4 y 5 entrevistas. Lo único que hacía era que me cambiaba la ropa en el mismo baño, Claro. Entonces coincidía. Entonces por eso se ve como si fuera una secuencia de que ese escándalo fue como si fuera planificado. Y entonces estaban juntas ahí. Entonces mientras yo estaba entrevistando a una, la otra estaba ahí y cuando dio las declaraciones, que se acabó la entrevista, yo le digo, por ejemplo, la misma Ingrid, si tú quieres yo puedo editar esa parte porque no sé si tú quieras que se sepa que Mía dijo esto. Y dice ella, no, eso no es problema. Y después entonces ella le devuelven la otra entrevista, pero ella sí sabía lo que Mía había dicho porque lo dijo delante de ella. E incluso había fotos donde ellas estaban simulando que se besaban. Entonces ahí se provocó un escándalo tremendo porque entonces ella sale a decir que ella me iba a demandar a mí. Entonces se prestó un abogado de este país que yo consideraba serio, pero a partir de eso me di cuenta que es un sinvergüenza. Él quería que me demandaran y él estaba dispuesto, uno de los abogados más sonidistas de este país. No me atrevo a decir un nombre, hay tanto. Uno de los más sonidistas, de los casos más sonoros de los últimos tiempos. Entonces, de lo más sonoro que él se presenta como que es el más ayudante, el de Santiago. El más servil. No, ese no. Es de aquí de Santo Domingo. Que en un momento dado puso una valla aquí en Santo Domingo. Pero ayúdenme. Entonces, él parece que tenía algo con esa muchacha, un acercamiento, quería algo con ella. Y le dijo que sí, que él estaba dispuesto a que a mí se me demandara por difamación e injuria por unas declaraciones que dio Mía Cepeda y que yo le dije a esa misma joven que cortara que podíamos cortar y editar la entrevista y él quería demandarme. ¿Y cómo te saliste de eso? No, después no, porque eso no tenía ninguna base legal. Yo lo que tengo es 60 abogados atrás de mí, de que yo me veo en un lío, llamo y digo, mira, esto fue lo que pasó. ¿Qué tú crees que hay aquí? No hay problema y no, dale para allá. Entonces, cuando tú dices, hicimos muchos escándalos con las exclusivas y decidimos, ahí te quedaste. ¿Qué Entonces decidiste? yo decidí cambiar ese formato porque la pandemia transformó todo, o sea, por completo. Y aunque yo siempre he servido a través de mis medios, porque en Segundos.do siempre ha servido, hemos caminado muchísimas luchas sociales, que si cuando estaba la OISOE, que nadie quería tirarse ese muerto encima, ahí están los reportajes que nosotros hacíamos, cuando estaba lo de Loma Miranda, o sea, todas esas causas nosotros siempre las hemos tenido, pero yo directamente cargar con algo, entonces cuando llega la pandemia, que el mundo necesita tanta información, que yo me veo con este encierro, y que veo como que hay datos ahí como que no están bien, que se le estaba dando un manejo muy cerrado a la información, es que yo digo, hay que romper. Yo tengo que alzar mi voz contra lo que yo sé, lo que yo logro contrastar y dar mi visión de lo que está pasando y empiezo a generar opinión. Y ahí vengo opinando. Y entonces ahí viene y entonces toma cuerpo eso. Y todavía me siento mucho más comprometido porque ya estoy saliendo a la calle a hacer muchas más cosas de las que hacía antes. Entonces yo lo que quiero es ya a través de la comunicación generar cosas que realmente trasciendan bajo aportes y provoquen cambios reales.
Yo creo que tú eres uno de los primeros que salió de los digitales a medios formales, porque te hemos visto colaborar en etapas con SIN, Sí. en tecnología, pero también te hemos visto colaborar en radio y en otros, corrígeme tú, si has estado en otros medios de televisión importantes que no recuerdo. Trabajé en varios proyectos de televisión. ¿En el show del mediodía? No, yo inicié con Divertido con Hochi como fotógrafo. Yo le hacía la fotografía y le actualizaba la página. Trabajaba también en el proyecto de Pamela Suet, haciendo entretenimiento. Llegué a laborar con Magnolia Casa hace un tiempo, donde ella tenía atrás el escenario. Y en varios proyectos así también. En SIN le hice casi 4 años haciendo tecnología. ¿Y qué tú buscabas en esos proyectos formales cuando tú siempre has sido rey y señor a nivel digital? ¿Qué tú crees que te hacía falta? Yo entendía que todavía aquí en la sociedad hay un amplio sector al que no le llega la tecnología, que no tiene YouTube, que no tiene otra vía más que un radio o que una televisión para enterarse de lo que está pasando en el país. Entonces yo diseñé una estrategia para yo llegarle a ese público que aunque que no leía en segundos, que no me veía ni en radio ni en televisión. Entonces ahí donde yo a través del entretenimiento y la farándula, que empecé a darle duro el tema de la farándula, la gente entonces logra contactarse conmigo, identificarme, porque yo siempre he tratado esos temas y me apasionaba muchísimo el tema del entretenimiento y ahí entonces rompí y fui sacando provecho de eso. Una persona que ha manejado entretenimiento, que viene de digitales, que hace cosas para YouTube, tiene la atención de los funcionarios, de los políticos. Sí. ¿Cómo tú crees y qué tú crees que te valió eso? ¿Qué comentario? Tú puedes identificar con qué trabajo tú sentiste. Oh, pero sí, fulano sabe que yo existo, pero tal cosa. Mira, en esta semana, por ejemplo, de antaño quizá yo no me acuerdo, pero en esta semana ocurrió que nosotros publicamos un video en el que se veía, un caso reciente, en el que se veía que se estaban haciendo unos trabajos en San Cristóbal, en unos ríos, una grancera. Y la persona que me contactó, vamos a decir un comunicador que estaba vinculado al ministro, me dice tú no estás consciente del alcance de las cosas que tú haces. Digo yo, ¿por qué? Me dice él, eso que tú sacaste es lo que ha provocado que se tenga que perseguir a quienes estaban haciendo cometiendo ese acto en contra de la naturaleza. Pero fue porque desde ahí salió. En estos días, por ejemplo, en esta misma semana, me metí en una escuela de niños con sordoceguera. Mostramos cómo eso se encuentra, la forma lamentable, desastrosa, en que se pretendía iniciar el año escolar ahí. Y no se va a comenzar a dar la clase en esa escuela, va a haber que repararla primero. Y se está convocando a los padres para que lleven a los alumnos hacia otras dependencias donde están en mejores condiciones. Pero ¿a partir de cuándo tú crees que te prestaron atención, no como el muchacho que hace noticias de farándula? A mí se me prestó atención cuando yo asumí, por ejemplo, una noticia fuerte que era sobre unas fiestas que se hacían en las cárceles, cuando estaba Figueroa Agosto, que se tenía en Najayo instalada toda una estructura para ofrecer bebidas premium, y específicamente Special Guest, claro, VIP, así se organizaba. Pero bebida full y ellos se cambiaban y armaban un can como que estamos aquí. ¿Y llevaban mujeres? De todo, ahí se veía de todo. Entonces a mí me llega el reporte de un montón de imágenes, de videos, de fotografías de lo que estaba aconteciendo allí. Yo sin darle tanta mente he difundido dichas fotografías, pero cuando eso sale, que se expande, que todos los medios de comunicación lo que tienen referencia, porque incluso yo hasta le puse el logo de En Segundos a la foto. El periodista José Peguero fue quien informó sobre esta situación en la cárcel y ahí entonces es donde se destapa esa credibilidad porque hubo que suspender al director de prisiones a raíz de la publicación que yo hice y se logró más o menos controlar la persona que tenía a cargo ese servicio de las bebidas alcohólicas en la cárcel, bebida premium para los ricos. Pero entonces ya yo estaba asustado porque yo no quería ese crédito. ¿No te llamaron? Sí, me hicieron muchas llamadas anónimas. De ahí, de Najayo, claro, muchísimas llamadas anónimas y amenazantes porque ya se tumbó ese negocio. Entonces Cavada se había pasado más de una semana, porque tú sabes que aquí hay noticias a veces que no tumban la otra. Entonces ese fuego de esa noticia y él cada vez que pasaba esa información,
las imágenes del periodista José Peguero, las imágenes del periodista José Peguero, y llamando a mí de programas de televisión y de radio para que yo fuera a hablar en detalle de eso. Y yo dije, no, pero yo no puedo, porque como esta gente están ahí, yo no puedo venir ahora a ufanarme y hacer gala de que yo de que yo expuse esa situación cuando mismo pueden dar un plomazo. Y hablando de eso, ¿cuáles situaciones amenazantes, además de no medir el impacto de meterte con los internos de Najayo o de La Victoria, en qué momento tú has sentido que puedes estar en riesgo de una agresión? Mira, han sido muchas, pero por ejemplo a mí me pasó algo con Marc Anthony. Marc Anthony estaba inaugurando un orfanato que todavía está aquí presente, algo lo cual uno valora, que yo aprecio y que yo entiendo que es una obra digna de resaltar, como lo hice en su momento. Pero en ese entonces, cuando se estaba en la inauguración, yo vi muchos maltratos, pero porque como se trataba de una figura de la dimensión de Marc Anthony, mucha gente lo permitía. E incluso... ¿Maltrato a quién? Maltrato a Margarita Cedeño, que en ese entonces era primera dama, maltrato a Reinaldo Pared, que era presidente del Senado, maltrato a periodistas ahí, a lo interno, porque se quería cuidar mucho a la estrella y hay colegas y hay relacionados que no se ubican en el contexto donde se encuentran. Y en una le dicen, por ejemplo, van a hacer la foto principal y le dicen, Margarita estaba ahí, y le dicen que no, que Margarita no va a estar. Y se armó un forcejeo con la seguridad de Margarita y los de Marc Anthony porque entendían que ella debía estar presente. Después entonces viene a Reinaldo Pared, le estamos dando cobertura, Reinaldo le lleva un pergamino del Senado a Marc Anthony para entregárselo y se arma un lío tan fuerte que a Reinaldo Pared lo iban a presionar contra una puerta tratando de cerrarla para evitar que mucha gente se metiera donde estaba Marc Anthony. Y en la prensa se maltrató y yo me sentía mal. Y recuerdo yo que ya después hacen una ronda de turnos para hacerle la entrevista a él y nos separan de una malla ciclónica, ustedes allá, los periodistas, y el artista aquí, como con una separación fea. Yo, eso no está bien. Y recuerdo yo que cuando se arma el turno de preguntas, en ese momento él estaba siendo demandado por un tema de manutención, por Dayanara Torres. Entonces yo le dije a él, digo yo, tú vas a ver cómo yo voy a arreglar esto. Entonces digo yo, valoramos que usted haya venido aquí al país a hacer este orfanato, pero ¿cómo usted maneja el tema de que usted está siendo demandado por manutención, al mismo tiempo usted está haciendo esto aquí? Y él me dijo, la cagaste. Y después vinieron estos gorilas para dar donde mí. Yo dije, me jodí. Entonces, esto ¿Él mató te respondió así? Sí. Y ahí se acabó ahí se acabó la convocatoria. Entonces, ahí se acabó la convocatoria y me sacaron. En dominicano te sacan. Ahí me sacaron ya y ahí se acabó todo. Pero tú eres muy fresco, Peguero, en la vida. Pero ¿cómo tú le dices a ese señor que vino a hacernos un orfanato aquí para los niños que no tienen padres? ¿Cómo tú le sacas ese trapito al sol? Entonces, ahí, no, porque entonces era la forma. En la vida. Era la forma de yo expresar lo mal que me estaba sintiendo con el maltrato a los periodistas, con el maltrato a los demás. Digo yo, tú verás cómo yo voy a arreglar esto ahora. Pan, ahí se acabó. Le diste su Se acabó pellico. todo. Sí. Ahí, tu claro. momento de fama con tu micrófono. Entonces, entonces ahí se acabó totalmente la rueda de prensa. Él estaba al lado de Romeo, que lo había llevado como, pero tú eres como muy un invitado fresco sorpresa. Tú eres muy fresco. Y donde ahí empezaron él y Romeo se Santos. fue también. Ahí mismo se acabó todo. Ahí mismo se acabó. Le desbarataste la rueda de prensa. Ahí se acabó todo. Pero también, por ejemplo, No, pero yo estoy mala. En Hard Rock. Aquí, yo vi eso, sí, yo vi eso. Pero yo no me acordaba que era tú. Sí, entonces aquí en Hard Rock, no, y que después entonces algunos medios no querían reseñar la noticia porque ellos estaban comprometidos con un asunto de relaciones públicas y el malo era yo. Y no reseñaron ni que a Margarita la maltrataron, de que a Reinaldo Pared por poco lo matan. ¿Tú sí lo hiciste? No, yo sí, yo se lo hice responsablemente porque esto es un ejercicio donde uno tiene que decir la realidad. Entonces, llegó a darse también ocasiones donde yo iba, por ejemplo, al Palacio de Justicia y así de incógnito, porque ahora que el Palacio de Justicia es el centro de atención de los medios de comunicación, pero antes tú ibas discretamente y tú podías conversar con quien tú quisieras.
Por ejemplo, yo llegué a sentarme con Omega, Omega esposado arriba y él y yo conversando, con el mismo Don Miguelo cuando fue sometido también en aquella oportunidad. Uno lo veía y yo iba y lo chequeaba, iba a grabarlo también cuando lo montaban en la guagua. Y a veces personas no vinculados directamente a ellos, pero hay gente que se toma la demanda y quiere agredirte. Y después del celular, ¿con qué tú grababas? ¿Te compraste una camarita digital? Ahí entonces Remo me dio un pago de $240 en una de $140 en una camarita Canon SD, que esa era mi arma de reglamento. Sí. Esa camarita era mi arma de reglamento. ¿Y cogía audio? Sí, entonces eso fue mira, la necesidad hace cosas también, Colombia, porque yo recuerdo que yo estaba en un momento difícil económicamente, apretado. Y parte del primer pago que Remo me dio, de lo que yo había vendido en su plataforma, me pagó con esa cámara, pero esa cámara me dio mucho valor. Yo iba y me aparecía, por ejemplo, cuando estaba el cartódromo, y yo le ofrecía, para que tú veas lo que es ser atrevido en la vida, porque yo le digo a la gente, no deje de ser atrevido, no deje de arriesgarse, y fresco. Y yo me aparecía a ofrecerle grabación de carrera con esa camarita a los tipos que estaban ahí con el Goscan. Y apareció gente que me llegó a pagar por eso, hasta 5,000 pesos por yo grabar carrera de un niño que estaba ahí participando con esa cámara. Pero con esa cámara yo me iba a cubrir grandes eventos con esa camarita, porque yo lograba adherirme, por ejemplo, me colaba en los programas de televisión, ya la gente me iba conociendo y lograba meterme en camerino, llegué a grabar a Fernando Villalona sin que lo supiera en un momento dado para mostrarle a la gente que ya él estaba libre de las drogas. Como un incógnito, porque nadie me conocía. ¿Quién me conocía? Nadie. Yo me ponía atrás de Fernando Villalona, atrás de un escenario, y después eso salía en remolacha o en segundo y se veía que Fernando Villalona realmente era un tipo que ya había dejado el vicio. ¿Y tú no tenías oficio, Peguero? Y tú te metías ese era mi oficio. A los programas, te metías así y pasar el domingo donde Hochi. Esa es tu pasión. Ese era mi oficio. Esa es tu pasión. Mira, vi momentos muy emotivos. Por ejemplo, yo estuve en la despedida de Corporal de los Santos. Eso fue una cosa demasiado grande. O sea, ¿Y tú no tienes ese video? Sí, tengo fotografía. En ese momento no hice video, pero sí tuve en ese momento de cuando ya Colorvisión lo saca, que le hacen una despedida forzosa, que es Edilenia que tiene que venir rápidamente a preparar ese evento. Pero momentos así súper interesantes, bueno, chulos. Yo he dado cobertura a muchos hechos importantes aquí en el país. ¿Y tú te sientes igual cuando estás haciendo o cubriendo un evento noticioso o cuando estás en algo de arte y entretenimiento? ¿Te sientes igual? El entretenimiento es bueno, pero la adrenalina que te deja tú salir a hacer programas de investigación y de tú proyectar o escuchar una historia y llevar esa historia a que sea interesante. Yo creo que Dios me ha dado una capacidad buena, que yo no soy el mejor entrevistador, pero sí soy bueno escuchando. Entonces a veces la gente se siente en la confianza de decirme cosas que a veces a otra gente no se lo dice. Mira, por ejemplo, el mismo Miguel Ortega hace unos días, a él lo estaba llamando el país entero para que fuera a ofrecer declaraciones. Y él dijo, no, yo vine aquí donde ti. Metí un palo ahí con Ortega, pero nos quedamos ahorita en eso, en amenazas. Aparte de cuando los gorilas te sacaron de lo de Marc Anthony, que un buen cuento, eso me encantó. ¿Qué otro momento así, como ya sea in situ o que luego te hayan mandado tu mandadito? Mira, bájale un chip. Mira, ¿Quién es que te gobierna? ¿Tú no le coges corte a nadie? Yo no le cojo corte a nadie. ¿Ni cuarto? No, ni dinero tampoco. Gracias a Dios me he mantenido libre en cuanto a política se refiere. Ni hace relaciones públicas, ni no te importa que Marc Anthony esté ahí, tú le dices lo que le va a decir. Claro, ahora uno tiene quizás un poquito más de cuidado, pero yo con los políticos, yo tengo mi visión y es que yo entiendo que son necesarios porque son los que motivan las transformaciones que tenemos. No estoy de espaldas, soy una persona que activamente va y vota, pero yo entiendo también que uno como comunicador debe mantener hasta cierto punto un margen donde uno no alquile su cerebro, donde uno no venda su conciencia y donde uno esté dispuesto a decirle a esta sociedad lo que realmente está pasando, y a veces en eso se pierde. Pero con un tema de entretenimiento yo tuve una situación muy, pero muy delicada porque había una presentadora de televisión que estaba ligada a unos casos a un oficial que estaba vinculado a temas de narcotráfico.
Y yo ¿De hice un antes o de comentario ahora? de antes. Ah, pero eso viene de antes. Claro. Y recuerdo que yo hice un comentario simple en un programa de radio sobre esa señora y cuando da la coincidencia de que otra presentadora venía en un mismo vuelo de los Estados Unidos con ella y escucha cuando ella le dice, yo le voy a mandar a dar unos palos. Entonces, cuando ya aterrizan, que la otra colega se está dando cuenta de la situación, me dice, mira, yo no sé lo que tú has dicho, pero esta mujer dijo que te va a mandar a dar unos palos. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Pero que eso fue un comentario de algo profesional, ni siquiera porque ella estuviera vinculada a un militar. Y entonces dice ella, cuídate. Y después entonces yo me enteré mucho más profundo que cuando se destapó todo este escándalo de que al hombre incluso hasta lo condenaron. Lo condenaron y ella era pareja sentimental de él. Y a través de ellos, ella iba a mandar a que a mí se me dieran unos palos. Pero en una oportunidad también, déjame decirte que desde la Barrick-Gold, cuando llegaron al país, que estaba esto encendido, tú sabes que aquí mucha gente se hizo rico con la Barrick, muchos comunicadores. Cuando agarraron esa zafra, que incluso una señora de una agencia publicitaria que me dijo a mí, usted no va a coger el dinero. Como una sentencia de que si yo no tomaba el dinero de la publicidad, eso iba a tener consecuencias. Y yo dije que no, que yo en mi postura yo no le iba a vender y que no era cierto que yo iba a poner un banner en mi página de la Barrick-Gold y que yo iba a poner noticias en ese momento que fueran a favor de cómo se estaba manejando el tema. Porque así es que se maneja, Peguero. Claro, entonces te dice... Sueltan unos cuartos, te te colocan publicidad, te colocan banner para que tú pongas noticias y opines a favor. Para que tú opines a favor, para que tú varíes tu línea. ¿Cuántas veces más te ha pasado eso, además de la Barrick-Gold? En muchas ocasiones. Cada vez que, porque tú puedes poner tu publicidad y no comprometer tu línea de pensamiento. Lo que pasa es que casi siempre lo que se quiere es a través de ese instrumento, porque no es que tú digas, ok, yo voy a cobrar 35,000 pesos por la publicidad, o 55,000, o 75,000, no. Es que si eso que cuesta 75, ellos te van a ofrecer 1,000,000 de pesos. Ellos dicen, no son 75, vamos a pagarte 1,000,000. Entonces, ¿qué hay detrás de ese 1,000,000? ¿Y qué amenazas significó para ti eso de la Barrick-Gold? Una amenaza que yo, como un medio emergente y donde las publicitarias son las que llevan la voz cantante, yo entendía que esto me iba a pasar factura. Porque inmediatamente la directora de esa agencia, yo me negara a esa pauta, me iba a tumbar las demás que eran vinculadas al sector de las telefónicas, vinculadas al sector de las bebidas alcohólicas y demás, y todo se te cierra. Y una agencia tiene comunicación con la otra. ¿Y fue así? Claro que sí. Eso te afecta. Y hablando de eso... Pero entonces, lo que ellos nos contaban es que nosotros hemos subsistido también con Google, que ha sido el protagonista de la historia de muchas personas en la República Dominicana y lo que nos ha garantizado también parte de nuestra independencia, porque cuando yo recibo un pago de Google por mantener mi medio limpio y bien visto y bien visitado de $2,000 o $3,000, yo no tengo que aguantarle a una gente para que le coja un anuncio sí o sí. Yo digo, no, espérese, mi mayor activo es la credibilidad y a mí no me importa lo que tú me puedas ofrecer porque con lo que yo estoy consiguiendo, yo vivo. Y no es que yo soy millonario, pero me da para cubrir mis necesidades. Y el problema de los comunicadores hoy día está que no quieren vivir para suplir sus necesidades. Ellos quieren vivir para competir con los ricos de este país. Y pechar vaina. Y pechar vaina y decir que ellos son los más. Entonces, Peguero, hablemos de eso, de publicidad. ¿Cuándo ese inventico ahí que salió de Remo, tú
empezaste a cobrar un botón, un banner, un anuncio, y cómo esto te cambió la vida. Y sumémosle ahora lo que cobramos por YouTube. Claro. O sea, fuera de YouTube, tú vivías de tu página en algún momento, sí. ¿no? Sí, súper bien, y todavía sigo viviendo de ella porque sigue siendo atractiva para Pero el tema estás de ahí los compitiendo anuncios. con YouTube, ¿verdad? Ahí. Sí, claro, vamos ahí. Pero Viste, se ganan por los dos lados. Pero se gana por los... Explícaselo a Ari. Claro, se gana por los dos lados, porque Google sigue pagando por en segundos, por la publicidad Es más lo que sale llega ahí. de Google que lo que tú colocas. No, yo tengo una publicidad local buena, porque por ejemplo yo tengo telefónicas, tengo bancos y tengo otras empresas vinculadas al sector Que llegan financiero. solas sin tú plagosear. Sin tú embromar tanto, sin meterte Ahí es que presión, queremos llegar. que te dejan hacer tu noticia, que si tú tienes que dar tu información, te lo dejan dar sin ningún problema. Pero, por ejemplo, este gobierno que hemos visto en el tiempo que tuvo Milagro, que ya no está en el DICON, que le ponía mucha publicidad digitales y le dio mucho valor y mucha importancia a medios digitales. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo te ha ido en este primer año de gobierno? Mira, desde un principio yo he querido mantener un poco de distancia, porque he visto que se está haciendo una especie de festín con esa parte. Si se hacía una inversión grande cuando estaba, por ejemplo, la pasada administración, ahora es que se está gastando dinero, y dinero en cantidades exorbitantes. O sea, dinero, cuando para decirte que ahora mismo, en estos días salió un reporte de que estaban colocando a una página que no existía. A ese nivel hemos llegado en la actualidad, donde se le está colocando a gente que no tiene ningún medio de comunicación, donde al maquillista de Milagros Germán se le hizo una orden de 100,000 pesos al maquillista. Para colocar una publicidad. Para colocar una publicidad. En una página. En una página de él, una página que no la pueden leer más de 200 personas diarias. Entonces, ¿cómo usted ve eso? Donde usted ve, por ejemplo, a una misma Tania Báez, que para colocar historias en Instagram había que pagarle 365,000 pesos. ¿Y tú tienes esos datos? Pero ¿En serio? eso fue público, claro, esos fueron documentos públicos. Entonces, cuando tú ves eso... ¿Y a ti no te colocaron nada, Peguero? No, yo no quiero colocación tampoco. E incluso me han llamado y wow, me han es que yo quiero llegar, que yo digo, no, yo no quiero colocación. Es que no es negocio. Mira, te digo porque para mí no es negocio. 300 y pico por un post, no es negocio. No es negocio, porque primero te exigen que tú tienes que estar 100% al día con tus impuestos. Para eso tú tienes que tener un contable y tienes que tener operaciones comerciales full en eso. Yo estoy registrado como persona física, pero después de eso también, tú tienes que darle el anticipo. Y después sentarte a que 3 o 4 meses te terminen pagando. Es negocio. Hay que hacer una empresa. O sea, pero eventualmente hay que hacerlo. Claro, pero para mí no es negocio. Además también de tener que tú estar aguantando humillaciones de todo tipo, porque la gente cree que tú vendiste tu conciencia por un anuncio viejo, por un trapo de anuncio. Y te bajan línea, no diga esto. No, entonces después vienen las exigencias. No. Y por ejemplo, ¿no te ha pasado que hay un ministerio que a una página X de un amigo le pone un banner en 100,000 y a ti te quieren dar 30? ¿No te ha pasado? Eso sí ha pasado. Y entonces yo abogo porque se logre un estándar en cuanto a las pautas publicitarias, porque no es que yo no quiero satanizarla, pero tiene que establecerse el orden. ¿Por qué te colocan? Primero, por rating. Segundo, por alcance, eso mismo. Por influencia. La visita que te hacen por influencia, por el número de visitas, de dónde son esas visitas. Vamos a analizar la calidad de lo que tú tienes y en base a eso vamos a colocarte publicidad. Pero no porque yo diga que a mí hay que darme 500,000 pesos por un anuncio, a mí hay que dármelo. Entonces, no existe un estándar. Aquí hay personas que han cobrado hasta eso y más. 500,000 pesos por un banner, 300 por los 150, y se lo dan. Entonces, cuando tú ves que una escuela se está cayendo a pedazos porque no encuentran quién la reparen, y tú ves al mismo tiempo que hay una necesidad y este deseo de decir yo estoy haciendo, pero cuando en realidad no se está haciendo, no estamos bien como país. ¿Tú no has tenido nunca inclinación o quizás te sentías más cómodo con los PLDistas que con el PRM? ¿Cómo te sientes? Porque aunque todo el mundo es independiente y objetivo, todo el mundo siente. ¿Cómo te sentías tú a nivel político? A nivel político, el país con el PLD tenía una situación muy difícil. Prácticamente estamos pagando
esos 16 años continuos donde no hubo controles, donde se perdió la institucionalidad y donde el país estaba dirigido por hombres que en su momento pudieron jugar un papel importante en la transformación de todo este conjunto y de todo este conjunto de reglas y de cosas y de este país que llamamos República Dominicana. Pero la avaricia por el poder les llevó a cambiar esos ideales que tenían y eso es lo que ha dado el resultado que hoy tenemos. Entonces nos sentimos presionados porque queremos que estos que llegaron hace un año y pico resuelvan situaciones coyunturales que tenían el país hace más de 16 años. Pero también estos que han llegado tienen la situación de que no han elegido lo mejor para resolver esos problemas. Lo mejor a nivel de recursos humanos. Claro, a nivel de recursos humanos, de dirección del país. Entonces, esa mala elección, porque tú puedes tener buenas intenciones, pero si tú no te rodeas de las personas adecuadas para que esas buenas intenciones se materialicen, te vas a ver en la situación que estamos hoy día. Entonces, era mal aquel, pero también estamos entrando en un nuevo mal, producto del desastre que se dejó, de las deudas y demás, pero también de una mala administración que no ha comprendido el manejo de un Estado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Peguero? Por ejemplo, caso Falcon, ¿cómo tú has visto desde tu perspectiva comunicacional? De hecho, la primicia, que también está en esta serie, la da El Demócrata en su plataforma digital y luego en nuestro programa de televisión Una Nueva Mañana. Entonces, ¿cómo tú ves esto? Arrojo, atrevimiento. Mira que tú por hablar de una comunicadora te iban a dar unos palos. O sea, ¿cómo tú ves que manejamos nosotros los comunicadores emergentes, la gente que estamos haciendo canal de YouTube, redes, blogs, este tipo de contenido tan pesado? Este contenido hay que manejarlo con mucha delicadeza, porque hay investigaciones abiertas, no se tiene sentencias, sino que simplemente en estas etapas preliminares se habla mucho de presunción de inocencia. ¿Te ha llegado cosas que tú dices, no, yo no la voy a decir, yo la voy a aguantar? Porque de repente un amigo nuestro quizás lo engañaron. Quizás a nosotros nos ha pasado también, mira, te tengo esta bombita, mira este palo, eres tú que va a entrevistar a fulano, pero tú no sabes hasta dónde llega ese alcance. Te han ofrecido así cosas que tú dices, no, gracias, paso. A mí me pasó, por ejemplo, con entretenimiento. Déjame decirte que había una presentadora que estaba vinculada a alguien de la Cancillería de la República Dominicana, al top de la Cancillería en ese momento. Y esa presentadora, el compañero sentimental de ella, me dice, ella está saliendo con fulano. La misma pareja, el marido de ella. El marido de ella. Entonces yo le dije, ajá, vamos a grabarte. No, yo creo que sea tú que lo digas, no, porque vamos a grabarte, yo te llego donde tú estés. Porque no es verdad que yo vaya a cargar con la responsabilidad de buscarle un problema a ese hombre o de buscarle una desgracia a esa mujer. Ahora, si tú lo dices abiertamente tú, de que ella te está siendo infiel con él, de tú mismo, yo lo puedo poner en eso. Pero yo no puedo prestar a ese asunto. Después ellos dos se arreglaron, ¿y quién iba a quedar en el medio? Tú mismo. ¿Y a quién le iba a dar un plomazo? Porque ya se iba a conocer abiertamente de que ellos dos estaban juntos, porque todo era rumor. Eso ya te agarró más maduro, pero quizás al inicio... No, yo no me hubiese atrevido. Pero alguna metita de pata tú diste, como de cosas que tú dijiste, que te aventaste y después no era. ¿Tuviste alguna vez que rectificar? Yo he tenido que rectificar, ahora no me recuerdo exactamente cuándo, pero sí he tenido que hacerlo. Y cuando me ha tocado rectificar, lo he hecho con mucha responsabilidad, porque uno puede equivocarse, uno confía en fuentes. Tú sabes que uno confía en fuentes, a veces hay datos que uno no puede ofrecerlos sino a través de un tercero. En días pasados se estaban burlando de mí, por ejemplo, porque yo decía que Milagros Germán iba para cultura. Y hubo un par de gente. ¿Eso era Voz Populi? Claro, y hubo un par de gente que yo dije, ya se tiene firmado el decreto, ya va. Y hubo un par de gente, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú te pones en eso? Yo no te conozco, que tú eres un charlatán. Y la gente que me decía así, yo le decía, mira, puede que esté en lo cierto, puedo equivocarme. Ahora, yo he decidido confiar en esa fuente que me ofreció la información, pero puedo equivocarme.
puedo equivocarme. Entonces se dan los hechos. Wow, sí, mira, tú tienes razón, que esto, que el otro. ¿Tú me entiendes? Pero es que así, uno vive de esto. Y de repente hay gente que va a querer utilizar a uno. Siempre aparece gente que quiere montarse en esa credibilidad que tú tienes y utilizar tu buena confianza para tratar o para decir cosas que ellos no se atreven a decir. Te llaman los empresarios artísticos, te llaman empresarios, funcionarios a reuniones, a ruedas de prensa, ¿te sientes distinguido o validado? ¿Tú crees que te hace falta algo más a nivel de ese ego que todos tenemos, de que a donde tú quieres llegar? Yo lo que quiero es trabajo, en el sentido de que quiero tener un alcance y una exposición mayor, pero en base a trabajo, en que yo pueda ir perfilándome mucho más en la cercanía con la gente. Porque en la medida que los comunicadores se van haciendo más mediáticos, se van haciendo más famosos, van adquiriendo más bienes, se van alejando de la gente. Entonces yo no quiero perder esa conexión. Yo siento que yo salgo a la calle y la gente me saluda con aprecio, se sienten que yo soy parte de ellos, me cuentan cosas que a veces no están acostumbrados a contar. Puedo sentarme tranquilo en los sitios y mirar y estar tranquilo, estar en paz. Y yo creo que eso no tiene precio. ¿Le tienes miedo al dinero? Al dinero mal habido sí le tengo mucho miedo. Porque como te dije al inicio de esta conversación, el mayor activo es mi credibilidad. El dinero mal habido siempre trae problemas. ¿Tú fuiste un muchachito que tu papá te apoyó para estudiar comunicación? ¿Hiciste algún sacrificio a nivel de trabajo para pagar la universidad? ¿Cómo fue eso? Mis padres me dieron todo el apoyo del mundo. Quizás de los 3 hermanos, el que más apoyo le dieron, porque fue el que más mostró interés, fue a mí. En cuanto a estudios se refiere, aunque a los demás sí los apoyaron. Pero llegó una etapa donde ya yo iba produciendo y en la medida que yo producía, pues entonces ya yo iba asumiendo el control de mis gastos y mis cosas, pero mis padres nunca me dieron la espalda para mi formación. ¿Te graduaste de comunicación en la Católica? Sí. Tú un muchachito bien, blanquito de Constanza o de Jarabacoa que tú eres. De Constanza. Entonces, ese apoyo te da esa gallardía para tú no cogerle corte a nadie, como le dijiste a Marc Anthony. ¿Cómo fue que él te dijo otra vez? La cagaste. La cagaste. Entonces sí. Peguero, ¿y por dónde fue que te jalaron? Por sí, los gorilas. Venían ahí mismo ya con un juidero. ¿Y tú te para montarnos para la guagua. ¿Y tú te mandaste? Claro, yo recogí, me fui rápido para la guagua. Entonces. Pero a ti te invitan, te pagan un cosa, te montan una guagua y tú vas a hacerle un bochorno a quien te llevó. Pues no. Tú no tienes amigos, Peguero, como periodista. Dices, mira, sí, Peguero, manéjame esta situación. Sí, claro, hay situaciones donde uno se ha visto en la necesidad de tener que ayudar a unos amigos. Porque no te voy a decir, si te lo digo, no, te digo que es así, pero en el sentido de que cuando ya yo asumo una postura y me voy con esa postura y tengo una idea, puedo estar equivocado, como me ha pasado, pero no dejo de expresar lo que yo siento. ¿Te has visto con un presidente de lo que hemos tenido, Leonel, Danilo, Luis? No, nunca he coincidido. Sí me han solicitado reuniones para que yo participe, incluso ya cuando se acercan el tema de los torneos electorales, pero yo digo que no me interesa, o sea, no tengo ningún interés. ¿En serio? ¿Todo el mundo quiere tirarse una foto con un presidente, tú no? No me interesa, honestamente. Yo puedo ver al presidente, si lo veo lo saludo, porque no te voy a decir que no lo salude, ni que quiera, y que el día que se me quiera tomar una fotografía. Y no le doy una cartilla, dije, mire, Balaguer, una casa. ¿Te No. acuerdas de esos tiempos? Lo que sí yo valoro es que, por ejemplo, sí me gustaría a veces tener, que ahora mismo yo la tengo, vía directa para resolver temas a mucha gente. El otro día llegó una muchacha al estudio de nosotros que necesitaba 500,000 pesos para un tumor. Y yo le di menciones en Twitter a Raquel Albaje hasta que tuvo que responder. Y respondieron y recibieron y le van a resolver su problema. ¿Viste? Que él es un dueño del poder. Entonces, ya eso para mí es un logro. El otro día, otro que fueron con una denuncia que no le habían resuelto un tema de unas prestaciones en Interior y Policía. No te pongas a dar la dirección que te llena la oficina de casos. Salió un grupo que ese grupo le resolvieron. Entonces, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque mientras el contenido se esté viendo en YouTube, a mí YouTube me va a estar pagando. Yo no tengo que estarle rogando a nadie.
Ya descubrimos cómo es. Entonces, mientras YouTube me esté enviando mi dinero mensual, yo no tengo que estar dependiendo de la gracia y de esta gente, como la misma página también, por ejemplo, sigue la misma pauta. ¿Cuándo empezaste formalmente en los medios? Desde el 2007. Recuerdo que una compañía telefónica fue que me colocó el primer, yo ni siquiera organizado estaba, y a raíz de esa colocación publicitaria que me iban a hacer, yo arranqué para la DGI a registrarme. Y esto no se puede perder, este anuncio, no, espérate. Y en 3 días ya yo tenía ya mi RNC, porque se hacía más rápido. Por eso es que cuando salimos con el especial en el 2009 ya sabíamos de ti desde el 2007. Sí. Bueno, hemos hecho un recorrido por una carrera diferente de un periodista diferente en estilo y también en cuanto al medio. Y sin duda que cuando te elegimos para esta serie de los nuevos dueños del poder, porque antes eran los canales tal, los periódicos tal, los fulanos tal, pero qué bueno que los medios electrónicos nos están dando esta oportunidad. Pero déjame decirte, antes que tú termines, que hay unos grupos, que son los grupos que están de periodistas vinculados al poder. Y en esos grupos, cuando se pondera a alguien emergente, esos grupos psiquitrillan y cortan a todo el que está debajo de su realeza periodística, porque ellos no conciben que José Peguero, que Colombia Alcántara y que otro grupo que hay por ahí capte la atención del público. Ellos no conciben que a nosotros se nos cite, ellos no conciben que nosotros demos un palo periodístico, y cuando ese grupo, que es el grupito del anillo, que es el mismo anillo, del mismo anillo presidencial. Desde Balaguer. El anillo presidencial, ese anillo presidencial, que ese grupito de las mieles, donde ellos se reparten todas las colocaciones, donde ellos trazan la pauta. Miembro de consejos, empleado para su empleo para su relacionado, claro. Exoneraciones de vehículos, sigue. Tickets de viaje, vacaciones, vaina, cada vez que hay un congreso de turismo, aunque no tenga que ver nada con turismo, lo llevan. Ese grupito no concibe que nosotros estemos existiendo y que la gente nos ponga atención. Y cada vez que alguno de nosotros brilla, se encienden las llamas dentro de ese sector. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Aquí estamos? No, ahora que le vamos a dar más duro. Y somos los nuevos dueños del poder. Como dijo Peguero, el poder es de la gente y la gente no lo presta. Así mismo es. Y yo creo, ojalá que esas personas que una vez fueron jóvenes, una vez fueron también inocentes como nosotros. Yo nunca quiero perder mi inocencia, ingenua no, pero inocente siempre, culpable nunca. Ojalá que los años y la avaricia nunca se apoderen de nosotros, Peguero. Yo entiendo que hay que mantenerse humilde. Yo empecé esta semana con eso, pidiéndole a Dios eso. Yo le decía a Dios, manténme humilde, manténme firme, porque no quiero perderme en este espejismo de lo que se considera uno que es famoso y de lo que uno cree que es grande. Lo más grande en esta vida es Dios. Pero yo creo que si tú no te has corrompido cuando no tenías ni registro en la DGI, sí. No lo vas a hacer ahora y tienes el compromiso, te reconozco, siempre te he seguido, siempre te he visto y te puedo probar, ¿verdad? Sí. En todas las cosas que hemos hecho y reconozco esa valía, aún en posiciones que tú has tomado que yo no estoy de acuerdo, pero de eso se trata la democracia, claro. ¿Verdad? Sí, claro, no es así. Yo entiendo que lo rico de la comunicación está en la diversidad y a veces, incluso estaba leyendo un libro sobre ese tema, de que a veces el mundo se están creando moldes que lo único que hacen es limitarnos. La diversidad en la diversidad es lo que está la riqueza de este universo. Bueno, y así de diverso es este grupo que está componiendo esta nueva serie de nuestra plataforma Al Tanto TV, Los Nuevos Dueños del Poder. Un aplauso, señores, a José Peguero, un periodista gracias. De verdad que hace su lío, que yo no siempre estoy de acuerdo con él. La cagaste. Me encantó. Oye, te viví, qué bueno. Y así despedimos esta entrevista. Vamos a conectar de nuevo en otra entrega con un otro freco atrevido más que hemos irrumpido a través de estos medios electrónicos para hacer Camino al Andar. Gracias, Peguero. Gracias a ti.
Yo salí de Remolacha y ni siquiera comencé como reportero. En una de mis primeras colaboraciones yo caí preso porque yo me fui cerca de Villas Agrícolas. La gente le estaba dando a unas personas que fueron a cometer un asalto. La policía me montó con los dos asaltantes. Para abaratar el costo, yo convocaba hasta 4 y 5 entrevistas. Lo único que hacía era que me cambiaba la ropa en el mismo baño. ¿A partir de cuándo tú crees que te prestaron atención? Unas fiestas que se hacían en las cárceles, cuando estaba Figueroa Agosto. Ellos se cambiaban y armaban un can como que estamos ¿Y llevaban aquí. mujeres? ¿En qué momento tú has sentido que puedes estar en riesgo? Marc Anthony estaba inaugurando un orfanato y en la prensa se maltrató. Tú vas a ver cómo yo arreglar esto. Usted está siendo demandado por manutención, al mismo tiempo usted está haciendo esto aquí. Me dijo, la cagaste. Y después vinieron estos gorilas para dar donde mí. Yo dije, me jodí. Estaba en ese momento Robertico estrenándose como productor de cine. Y ahí alguien le dijo que yo estaba grabando la película y entendían que ya yo estaba pirateando la película y ahí me hicieron un bochorno terrible.